Entonces, vamos en el problema número 10. Perfecto. Eh, como les digo, es un ejercicio solamente para comprensión de lectura del problema, para comprender más que nada la forma en cómo tenemos que solucionar esos problemas, ¿no? Extraer los datos. Perdón. Bueno, el problema dice así. Permítanme. Las ventas de noviembre, va a sonar como a tipo acertijo, ¿no? Las ventas de noviembre fueron el triple de las de octubre, ¿sí? Pero la mitad de las de diciembre. Y luego ya viene nuestra pregunta. No, perdón, todavía no. Sigue el anunciado. Si el ingreso total del trimestre fue de, digamos, 550 pesos. Ahora sí viene la pregunta. ¿Cuánto se vendió en cada mes? Y se fijan, incluso hasta este puede ser un ejercicio como que les ha tocado que yo a veces pongo las preguntas de rescate, en este examen no la puse, pero hay preguntas de rescate o acertijos o problemas por ahí que de repente vemos en internet o en Facebook que los ponen y muchas veces se pueden resolver con lo que son ecuaciones lineales porque en realidad es una incógnita lo que tenemos que resolver. En este caso también es una incógnita lo que vamos a resolver. Lo que queremos resolver nosotros es a partir de los datos que nos dan. ¿Sí? Recuerden que la pregunta es la clave, la pregunta va a ser nuestro resultado final. Queremos saber cuánto se vendió en cada mes. ¿En qué meses? Bueno, tenemos octubre, noviembre y diciembre, que es el último trimestre del año. En este caso puede ser una empresa que quiere saber cuánto vendió en cada mes, pero quizá no tiene, imagínense que no tiene los datos a la mano, pero sabe o tiene la certeza de que lo que obtuvo de ventas en noviembre fue el triple de lo que obtuvo en octubre, ¿sí? Pero lo que se obtuvo en noviembre fue la mitad de lo que se obtuvo en diciembre, ¿sí? Y al final de cuentas yo sé que gané en ese trimestre 550 pesos, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros que ver primero los datos. Al final de cuentas yo quiero saber, como dice la pregunta, cuánto se vendió en octubre, en noviembre y en diciembre, ¿sí? Entonces tenemos los meses, tenemos el ingreso total, ¿sí? Cuánto gané yo en esos 3 meses, que fueron 550 pesos. Y tengo los datos de que las ventas de noviembre fueron el triple de las de octubre, pero la mitad de las de diciembre. ¿Cómo vamos nosotros a separar todo esto? Recuerden que nosotros ahorita todavía estamos trabajando con una sola incógnita. O sea que yo necesito saber el valor, vamos a poner de X o de Y o de Z o de A o de B o de C, como ustedes le quieran nombrar a su incógnita. Normalmente se maneja X. Eh, Teniendo el valor de esa incógnita, yo ya puedo pues saber los valores de lo demás, de lo que yo vaya a ocupar. En este caso, si yo quiero saber cuánto se vendió en cada mes, simplemente con saber cuánto se vendió en un mes, yo podría saber cuánto se vendió en los 2 meses restantes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si ya lo escribieron el ejercicio, me voy a pasar al pizarrón. ¿Sí? Permítanme. Muy bien. Entonces, vamos a partir de que nosotros queremos saber cuánto vendimos en cada uno de los meses, que son
octubre, noviembre y diciembre, que representa el último trimestre del año de una empresa o de las ventas de una empresa. Vamos a poner que nosotros tenemos, a ver si se está viendo la cámara, sí. Tenemos las ventas, voy a poner así, ventas de octubre para hacerlo más corto, pero como que este plumón se hace como agua, no sé por qué. A ver si tengo otro para diferenciarlo. Entonces tenemos las ventas de octubre, las ventas de noviembre y las ventas de diciembre. Lo voy a poner así, ¿no? Este es igual, este es igual y este es igual. Muy bien. Entonces, vamos a partir de que yo quiero conocer primero, entonces, puede ser cualquiera de los 3 meses, ¿no? Recuerden que como es una sola incógnita, yo sabiendo el valor de cualquiera de estas tres valores para cada uno de los meses, yo puedo saber los valores de los otros dos. ¿Sí? Entonces, para irnos en orden, vamos a ver primero cómo obtenemos el valor de octubre para con esto yo poder obtener los valores de noviembre y diciembre. ¿Sí? Entonces, como yo quiero conocer el valor de esta variable, que en este caso es octubre, yo a octubre lo voy a poner como mi incógnita, como X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo yo la incógnita de octubre. Nos vamos entonces a lo que viene siendo el enunciado del problema. Nos dice, las ventas de noviembre, o sea, las ventas de noviembre, fueron el triple de las de octubre. Entonces, si en octubre yo obtuve ganancias por X pesos y en noviembre obtuve el triple de ganancias que obtuve en octubre, eso quiere decir que yo voy a tener 3 veces las ganancias de octubre. ¿Sí? Si octubre es X y noviembre las ganancias fueron el triple de lo de octubre, entonces el triple de lo de octubre es 3X. ¿De acuerdo? Y nos vamos a seguir leyendo. Bueno, las ventas de noviembre fueron el triple de las de octubre. Ok. Pero la mitad, o sea, estamos hablando todavía de noviembre. Las ventas de octubre fueron la mitad de las de diciembre. ¿Sí? Hay que ver bien, o sea, comprender bien la lectura, ¿no? Las ventas de noviembre fueron el triple de octubre, ok, pero la mitad de las de diciembre. Aquí cuando dice, pero la mitad de las de diciembre, todavía estamos hablando de las de noviembre. ¿Sí? Esto quiere decir que las de noviembre fueron la mitad de las de diciembre. O sea que las de noviembre fueron la mitad de las de diciembre. Entonces, si en noviembre obtuvimos 3X y 3X es la mitad, ¿sí? ¿Cuánto sería el entero o cuánto sería el doble de esto? Pues esto sería 6X. Entonces aquí estamos viendo el enunciado ya con lo que vienen siendo valores. Las ventas de noviembre fueron el triple de las de octubre, pero la mitad de las de diciembre. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes? ¿Hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ya teniendo estos valores, ya podemos nosotros comenzar a construir nuestra ecuación. ¿Cómo vamos a construir la ecuación? Pues también tomando lo que viene siendo el texto, ¿no? Nos dice que el ingreso total del trimestre fue de 550 pesos. Ok, o sea que yo voy a tener algo que va a ser igual a 550 pesos. Pero ¿qué es lo que está antes de ese signo de igual? ¿Sí? Si nos dice que el ingreso total del trimestre fue de 550 pesos, quiere decir que este es mi trimestre y mi ingreso total es la suma de todos los ingresos individuales que obtuve en cada mes. ¿Sí?
¿De acuerdo? Esto quiere decir que lo que viene siendo X, que es octubre, más 3X, que es noviembre, más 6X, que es diciembre, toda esa sumatoria es igual a 550. ¿Sí? Y de esa forma ya construyo mi ecuación de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque las X están elevadas a la potencia 1. ¿Sí? Y ya con eso, pues ya es mucho más fácil comenzar a trabajar. Como quien dice, lo difícil o lo complicado podría ser el principio. Extraer los datos con los que voy a trabajar y una vez que ya comienzo a construir mi ecuación, pues esto ya es más fácil. Eso ya lo conocemos y ya sabemos cómo resolverlo. Entonces, se supone que son ventas y si la suma de todas mis ventas me da 550 y mis ventas son X, 3X y 6X, entonces esto lo tengo que sumar y esto me tiene que dar igual a 550. Entonces, vamos a resolver lo que viene siendo la ecuación lineal. Ahorita ya todas las X están del lado izquierdo y los términos independientes, que el único que hay es el 550, está del lado derecho. Pues simplemente hago la suma. Una X más 3X, 4X, más 6X nos da 10X. Y eso es igual a 550. Aquí despejamos X. Esto nos da igual a 550 entre 10. Aquí cuando tenemos este tipo de divisiones y se fijan, el 10 es como si estuviera dividiendo en 1. Lo que yo podría hacer aquí es eliminar esos ceros. Y ahora si 51 entre 1, pues es 50, sí, perdón, 55 entre 1 es igual a 55. Y esa sería la respuesta para X. O simplemente divido 550 entre 10 y me va a dar 55, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válida. Pero normalmente cuando es sobre 10, bueno, sobre 1, sobre 10, sobre 1000, sobre 10,000, sobre 100,000, viene siendo igual sobre 1, solamente voy a eliminar los ceros que tenga arriba y abajo. Bueno, no todos, ¿verdad? Solamente el número que tenga abajo y que tenga arriba, o que tenga arriba y tenga abajo, dependiendo. ¿De quién iba la segura? Como les digo, pues hacen la división, ¿no? Entonces ya tenemos que X es igual a 55, quiere decir que las ventas de octubre fueron igual a 55 pesos. Estamos hablando de unidades de medida de pesos, ¿no? 55 pesos. Entonces, si en octubre se obtuvieron 55 pesos, ¿cuánto obtuve en noviembre? Pues simplemente vamos a reemplazar la X por el número. Y sería 3 por 55, nos da 165, ¿sí, no? 165 pesos. Y las ventas de diciembre nos va a dar igual a 165, si esta es la mitad del doble, son 300, ¿no? Y ahí tenemos ya la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Cuánto se vendió en cada mes? En octubre se vendieron 55 pesos, en noviembre 165 y en diciembre vendimos 300. ¿Correcto? Entonces, si tenemos 300, uh, a ver, permítame, 165 más Profe, en diciembre Profe, en serían diciembre 300. serían 300. 330, ¿verdad? Sí, ahí me equivoqué, perdón. Son 150, 300, 15, 15, 30, sí. Si es que no me daba la suma, dije 55 más 165 más 300, me faltaban 30. Bueno, esta suma de los 3 meses me tiene que dar igual a 550, ¿no? Y así es como podríamos comprobar lo que viene siendo nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan,
solamente hay que comprender la lectura del ejercicio, plasmarlo en lo que vienen siendo variables que vamos a utilizar para construir nuestra ecuación, resolver la ecuación, obtenemos el resultado de alguna de estas incógnitas. En este caso, escogí octubre y con una de ellas ya puedo saber las demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, habrá quien dice, bueno, yo quise, y si yo escojo noviembre, ¿qué pasa? En lugar de octubre, porque se me hace más fácil a mí comprenderlo, porque en el enunciado comienza con noviembre. Entonces, ¿qué pasa si yo comienzo con noviembre? Voy a borrar esto. Ya tengo el líquido, a ver si me funciona mejor. Que borre todo esto. Más o menos. Muy bien. Entonces, bueno, borré esto, no. Octubre, noviembre. Ok, ahora vamos a comenzar con noviembre. ¿Sí? Noviembre le voy a nombrar yo, no sé, variable. Bueno, para hacerla diferente, le voy a nombrar Y. Y. Ahora, yo quiero a partir de saber las ventas de noviembre, saber las de octubre y las de diciembre. Bueno, nos vamos al enunciado del ejercicio y nos dice que las ventas de noviembre, que va a ser ahorita ya mi incógnita, que la nombré como Y, fueron el triple de las de octubre. Entonces, si yo tengo esto, que representa el entero o el total, o sea, imagínense que este, Y es esto, ¿sí? Y octubre, ¿sí? Bueno, en noviembre esto es el triple de lo de octubre, quiere decir que si yo tengo este pastel, por así decirlo, que representa Y, ¿sí? Y Y es el triple de octubre, entonces, ¿octubre cuánto representa? Octubre representa pues solamente esta parte, ¿no? O una parte de ellas. ¿Y eso qué significa? Significa un tercio, ¿sí? Entonces, octubre es un tercio de Y, ¿de acuerdo? Pero en este caso sería Y tercios, ¿sí? Porque no sé cuánto es el valor de Y, ¿de acuerdo? Si yo multiplico Y tercios, o sumo, perdón, Y tercios más Y tercios más Y tercios, sería Y, ¿no? Sería mi entero. Esto representaría octubre. Todo representaría noviembre porque son 3 veces lo que es octubre, ¿sí? Pero Y, que viene siendo noviembre, es la mitad de lo que obtuve en diciembre. Entonces, si esto es la mitad, quiere decir que 2 veces la mitad sería lo que yo obtuve en diciembre. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿O no? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok, se fijan, es otra manera de verlo. Si comienzo con noviembre, noviembre es mi entero, esto representa el triple de octubre, entonces octubre tiene que ser un tercio de Y, pero Y es la mitad de lo de diciembre, o sea, noviembre es la mitad de lo de diciembre, entonces si esto es la mitad, 2 veces la mitad, vendría siendo mi entero. Y de esa manera ya tengo yo lo que viene siendo los valores para construir lo que es mi ecuación.
De la misma forma que lo hice con X, ¿no? Comenzando con octubre. Bueno, entonces, resolviendo esto, quiere decir que la suma de estas tres cosas que tengo aquí me vendría siendo igual a 550, que es el ingreso total del trimestre. ¿Sí? Entonces tenemos que Y tercios más Y más 2Y igual a 550. ¿Verdad? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, si se fijan, aquí tenemos una suma de tres valores, ¿no? Una fracción y dos números enteros. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en una ecuación lineal? Agrupar los términos semejantes, ¿sí? En este caso no tengo signos de agrupación, no tengo nada de eso. Entonces voy a agrupar términos semejantes. ¿Cuáles son los únicos dos términos semejantes que hay aquí? Estos dos, porque son enteros y tienen una variable que sería como un 1y y 2y. Eso es una fracción, eso es un término independiente. Entonces voy a agrupar estos dos términos primero, los voy a sumar. Eso me quedaría como y tercios más una y más 2y. Eso es igual a 3y. Y todo eso es igual a 550. ¿Sí? Ahora sí, ya me queda una suma en este caso de una fracción y un término, ¿no? Ahí. Pero recuerden que eso es como si yo tuviera un 1 aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sumamos las fracciones? Podemos utilizar varios métodos. El que es más fácil, o que creo que es el más fácil, es el de la carita feliz. ¿No? ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar lo que viene siendo el numerador por ese denominador y ese denominador por ese numerador y luego multiplico lo que son los denominadores para poder hacer la suma. Entonces esto sería y por 1, 1y. Entonces esto me queda como y más, pero aquí está el más. Cuando hay un más no hay ningún problema. Solamente habría problema si tienen signos los términos de aquí. Y luego 3 por 3y, eso me da igual a 3 por 3, 9, 9y. Y todo eso se divide entre 3 por 1, 3. Y eso es igual a 550. Resolviendo esto me queda como... Voy a borrar esto de acá para resolverlo aquí. Eso sería una y más 9y sería igual a 10y entre 3 que es igual a 550. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar ahora acá, de este lado, para proseguir acá. ¿Y aquí cómo despejamos? Pues simplemente tenemos 10y sobre 3 igual a 550. Este 3 que está aquí dividiendo, lo voy a pasar para acá multiplicando. Entonces sería 10y es igual a 550 por 3. Porque este 3 pasó para acá multiplicando. Esto, bueno, comenzamos nuevamente. Siempre hay que agrupar términos semejantes. Agrupo lo que son los enteros. Sería 10y es igual a 550 por 3. Eso nos da... Bueno, no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de otra forma, fíjense. Entonces, este 10 que está aquí multiplicando lo voy a pasar para acá dividiendo. Entonces voy a dejar esto igual. 550 por 3. Lo pueden hacer de la otra forma, ¿no? Pero lo voy a hacer así para hacerlo más fácil. Esto es sobre 10, porque este 10 pasó para acá dividiendo. Ahora, se fijan, cuando tenemos, esto lo hice así porque cuando tenemos números muy grandes,
que normalmente así va a ser en las empresas, porque ahorita estamos trabajando con números pequeños para no poner tantos ceros ni números o millones, ¿sí? Porque en las empresas se manejan ya millones. Entonces, podemos utilizar este método. En lugar de hacer aquí la multiplicación, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es dejarlo tal y como está, pasar este 10 que está aquí dividiendo, voy a poder el acá arriba, en el caso que tengamos muchos ceros, ¿no? Millones. Entonces, este cero se puede eliminar con este. Y ya nomás me queda 55 por 3 entre 1, que es solamente la multiplicación, porque todo lo que se divide entre 1 me va a dar la misma cantidad. ¿Sí? Permítanme. Ay, disculpen, jóvenes, no sé por qué los perros odian a mi hija, pero bueno, ya casi la mordí. Bueno, entonces, lo hice así para poder, si se fijan aquí ya eliminé el cero y todo lo que sea sobre 1 pues sería lo mismo. Entonces solamente me queda la multiplicación, 55 por 3, porque entre 1 me va a dar exactamente lo mismo. Entonces esto es igual a y, igual a 55 por 3, esto nos va a dar 165. Y ahí obtuvimos ya lo que viene siendo la respuesta, ¿no? En este caso de la y. Entonces quiere decir que y es igual a 165. Si yo divido 165 entre 3, o sea, si sustituyo y que es 165 entre 3, me va a dar igual a 55. Y si 165 lo multiplico por 2, o sea, 2 por 165, me va a dar 330. Y todo esto, bueno, ya sabemos que son pesos. Si se fijan, nos da exactamente el mismo resultado que comenzando con lo que viene siendo noviembre. ¿De acuerdo? Simplemente es la forma de acomodar las cosas, ¿no? Ahora, vamos a comenzar. Habrá quien dice o que tenga su lógica que diga, bueno, yo quiero comenzar con diciembre. O se nos hace más fácil comenzar ahora con el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en la empresa es el último mes que se obtuvo. Quizá tenemos ese dato más fresco o lo desconocemos y tenemos los otros dos más frescos y se nos va a hacer más fácil así, ¿no? Entonces, dependiendo dónde comencemos, nos tendría que dar exactamente el mismo resultado. Entonces, aquí a mi variable, ahora le voy a nombrar z. Entonces, ese es el valor de la incógnita que yo quiero obtener. Entonces, si estamos diciendo que diciembre fue, bueno, vamos a irnos en orden. Las ventas de noviembre fueron el triple de las de octubre, o sea, en noviembre fue el triple de esto, y esto es la mitad de esto. ¿Sí? Esto quiere decir que si ese es el entero, la mitad, o sea, que representaría noviembre, ¿de acuerdo? Sería, pues, z entre 2, o z medios, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, esto, que representa, este, 3 veces lo que fue de octubre, entonces este z medios lo tengo que dividir entre 3, ¿no?
¿Sí me explico? Este es el entero, ¿sí? De hecho, aunque este se ve un poquito más complicado, creo que es el más fácil. Diciembre vendría siendo el todo, ¿sí? Y si el todo fue el doble de lo que fue noviembre, entonces noviembre tiene que ser la mitad de esto. Y si esto fue el triple de octubre, entonces esto lo tengo que dividir entre 3 para poder obtener el valor de octubre. Entonces, ¿cómo hago una división? Por ejemplo, si yo quiero obtener z medios y lo divido entre 3, pues simplemente aquí le coloco un 1 y multiplico lo que son numeradores y denominadores. Eso sería igual a z por 1, o sea, los extremos. Z por 1 es igual a z y entre 2 por 3, 6. Entonces, la tercera parte de z medios vendría siendo z sextos. ¿Sí me explico? Y ya con eso ya tenemos los valores que ocupamos para poder hacer nuestros cálculos. ¿Sí? ¿Todo bien cómo saqué estos datos? Okay. Bueno, ya teniendo estos datos, bueno, yo sé que mi ingreso total es la suma de los 3 meses. Entonces, si los 3 meses están representados por z sextos más z medios más z, y todo eso es igual a 550, que es lo que tengo que hacer. Si se fijan, aquí ya no puedo utilizar el método de la carita feliz porque tengo 3 cosas que tengo que sumar. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer aquí? Aquí lo que podría hacer es lo siguiente. Voy a cambiar de plumón. Permítanme. Ok, fíjense. Cuando yo tengo 3 fracciones, lo que puedo hacer, bueno, lo que tenemos que hacer es eliminar esas fracciones. En este caso, lo que voy a hacer es agregarle un 1 acá, ¿verdad? Para que todo sea como fracción. Entonces, vamos a calcular lo que es el mínimo común múltiplo de esto. ¿Cómo lo calculamos? Ya sabemos que, bueno, el 1 no lo tomamos en cuenta, pero el 6 y el 2 sí. Aquí podemos sacarle mitad a los dos. Aquí la mitad de 6 es 3, la mitad de 2 es 1. Aquí ya no podemos sacar mitad, sacamos tercera. Y esos números los multiplicamos. Entonces mi mínimo común múltiplo es el 6. En este caso lo vamos a nombrar como mínimo común denominador. Para poder poner ese denominador que sea homogéneo para todas las fracciones que tenemos ahí. Para poder sumar las fracciones. ¿Sí me explico? Recuerden que aquí tenemos que sumarlas. No estamos eliminando los denominadores. Si quisiéramos eliminar los denominadores para que todo nos quedara lineal, ¿sí? Entonces sí utilizaríamos el mínimo como múltiplo. Pero aquí lo que quiero hacer es sumar fracciones. Entonces utilizo el mínimo común denominador. O sea, tengo que ponerles un denominador en común a los 3. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mínimo común denominador? Ya lo calculamos con el mínimo común múltiplo, que es el 6. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría z más, a ver aquí, ok, z más, bueno, lo vamos a hacer así. Tenemos ¿dónde me quedé?
estoy en la mínimo común denominador, es el 6. Entonces, esto nos quedaría como si pusiéramos aquí bueno, lo voy a poner aquí mejor, acabo de estar negro. 6, ¿no? Aquí por, aquí 6 por, y 6 por. ¿Sí? Recuerden, vamos a utilizar el poner los 6 o los números 6 abajo de todo esto. Ya vimos que el mínimo común múltiplo es el 6, por eso lo voy a multiplicar por 6, todas las fracciones, para poder convertir los denominadores todos en 6. Entonces, si yo divido 6 entre 6, me da 1. Y 1 por z, me da z. Recuerden, esto todo va a quedar entre 6, ¿no? Vamos a ponerlo de una vez. Todo va a ser entre 6. Aquí dividimos 6 entre 2, me da 3. Y 3 por z, me da 3z. Más 6 entre 1, 6 por z, 6z. Y todo eso es igual a 550. Esto es lo mismo que tener z entre 6, 3z entre 6 y 6z entre 6, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es poner los denominadores iguales todos, utilizando el método del mínimo común denominador. ¿Por qué? Porque son suma de fracciones. No estoy tratando de hacer una línea, pues, o una ecuación lineal, sino que quiero ahorita sumar las fracciones. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, si se fijan, ya tengo ahí, pues simplemente términos semejantes, los sumo. Una z más 3z me da 4z, más 6z me da 10z. 10z entre 6, eso es igual a 550. ¿Sí? Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Este 6 que está aquí lo voy a pasar multiplicando para acá. Este 10 que está aquí lo voy a pasar dividiendo. Bueno, este 0 lo puedo eliminar. Multiplico 6 por 55 y nos va a dar 330. 330 entre 1, pues me da igual a 330. Si se fijan, ya tenemos aquí la respuesta de lo que viene siendo diciembre, que está representado por Z. Z es igual a 330. Entonces aquí son 330 y noviembre es la mitad de lo de diciembre, sería 165. Y noviembre es 3 veces lo que fue en octubre, entonces 165 entre 3 me da 55. Y se fijan, son los mismos resultados. Entonces aquí solamente hay que escribir la respuesta. La respuesta ya saben que es una respuesta de forma de enunciado también, en la cual, bueno, dependiendo de lo que nos pregunta el ejercicio nos está preguntando cuánto se vendió en cada mes. Bueno, podemos resolverlo solamente con la respuesta de que en octubre se vendieron 55 pesos, en noviembre 165 y en diciembre 330 pesos. Y ahora esto es de pesos, pero pueden trasladarlo a cualquier otra cosa. Y artículos vendidos, no sé, cualquier tipo de elemento que ustedes quieran usar, naranjas, canicas, no sé, lo que sea, va a ser exactamente lo mismo. Aquí como estamos en comercialización, bueno, pues sería en pesos, ¿no? O dólares, si están cotizándose empresa en dólares. Bueno, jóvenes, este simplemente fue un ejercicio para ya comenzar ahora sí con lo que sigue, ¿sí? Para que tengan un poquito más de comprensión. Esto lo pueden, como les digo, trasladar a cualquier otro tipo de unidad y les va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Ahora pueden, aquí son trimestres, puede ser un cuatrimestre, puede ser un semestre, pueden ser seis valores, los valores que ustedes gusten.